Viaje sin conciencia. En los años 70, un par de amigas viajaban por la vieja carretera de Ademuz en dirección a La Eliana, un pueblecito entonces pequeño, con mucho terreno de chalets para veraneantes. Ahí, una de ellas tenía una casa, y era donde se dirigían. Era por la tarde, y conducían con tranquilidad, cuando el coche comenzó a hacer cosas raras. La radio se encendió de pronto, y una brillante luz blanca se puso sobre ellas. Perdieron el conocimiento ambas, o al menos aseguraron no recordar absolutamente nada. Al despertar, estaban en el chalet, dentro del coche. Salieron aturdidas de él sin recordar cómo habían llegado hasta ahí. Y al salir, comprobaron que el coche estaba como loco. El limpiaparabrisas estaba en marcha. Las intermitentes se encendían y apagaban. Jamás supieron lo que pasó y cuánto tiempo duró aquello. Tan solo podían recordar que salieron a mitad de tarde y que cuando despertaron era de noche y habían llegado a la casa. ¿Abducidas? Posiblemente. Los relojes. En un viaje a la costa, a la que ya estaban casi llegando, un matrimonio sufrió un avistamiento del que no fueron realmente conscientes. Era aún de día, y solo recordaban el sonido estridente de la radio y las luces que se acercaban hacia ellos cegándolos. Nada más. No recordaban nada más. Al despertar, vieron que estaban en la cuneta, con el coche en marcha y en estado de semisueño. Despertaron y siguieron su camino, mientras se preguntaban qué había ocurrido. ¿Qué hora es?, preguntó el marido mirando su reloj. Las 5, contestó su mujer. Pero está parado. No puedo asegurártelo. El hombre se dio cuenta de que su hora coincidía con el reloj de la mujer, pero le extrañaba algo. La tarde estaba acabándose, se notaba en el cielo. Llegaron a los pocos minutos a la costa, y lo primero que hizo el hombre fue entrar en una relojería. Todos los relojes marcaban las 5 de la tarde, y como el suyo y el de su esposa, todos estaban parados. El dueño iba de un lugar a otro, poniéndolos en marcha, dándoles cuerda, mirando las pilas. El hombre se presentó y le confesó lo que le tenía preocupado, a lo que el dueño de la relojería contestó: «Hoy ha ocurrido algo extraño. Todos los relojes de la tienda se han parado a las 5 de la tarde. ¿Habrá sido por alguna nave extraterrestre que pasó por ahí? Tal vez». ¿Duendes o extraterrestres? Dejemos este caso en paz y vayamos a otro ocurrido en Jalapa, Veracruz, México, en mayo de 1973. Aunque no se habla de la presencia de seres extraterrestres, las evidencias, más que las especulaciones, nos llevan a esta posibilidad. El día 24 de mayo en los periódicos veracruzanos se informó que un camión que transportaba cemento y asbesto se incendió, responsabilizando a los duendes o chaneques popularizados en esa región. La policía que investigó este incidente se dijo intrigada, ya que no había explicación lógica de cómo un vehículo que lleva materiales no inflamables estaba quemado por completo. Los guardianes del orden afirmaron que se necesitarían potentes sustancias químicas y altas temperaturas para obtener tales resultados. Si a lo anterior le agregamos el testimonio del chofer Miguel Ángel González, la historia fue más increíble. Iba a la altura del kilómetro 18 de la carretera Tinajas-Tierra Blanca, acercándome al poblado de Cintalapa, cuando vi a un grupo de hombres a la mitad de la carretera. Disminuí la velocidad y cuando ya los tenía a poca distancia, pude observar que se trataba de hombres muy pequeños, ni siquiera del tamaño de un enano, y que parecían más bien duendes que venían a mi encuentro con los brazos en alto. El conductor detuvo el camión y bajó a perseguirlos. Los seres corrieron hacia el monte, perdiéndose entre la maleza. Cuando Miguel regresó al vehículo, lo encontró envuelto en llamas azules y con un intenso poder destructivo. Los elementos de seguridad pública ayudaron al conductor y al propietario del camión, Abel López, a buscar a los duendes en los montes aledaños, pero no encontraron nada.
humanoides de un solo ojo. De igual forma, sin que el periódico aclarara que se tratara de visitantes del espacio, en Ciudad Cárdenas, San Luis Potosí, ocurrió un hecho que pudo estar relacionado con extraterrestres. La noticia fue dada el 30 de marzo de 1979 en diferentes diarios locales. Los protagonistas de esta historia fueron los niños Joaquín y Héctor Juárez Ruiz, quienes regresaban de la escuela y pasaron por un campo de fútbol. De repente se percataron que varios niños se trasladaban de un lugar a otro a gran velocidad. Creyeron que estaban jugando, y al estar más cerca, vieron que eran hombrecillos que medían alrededor de 50 centímetros con un solo ojo. Cuando estos seres se sintieron descubiertos, empezaron a volar en una luz blanca. A la distancia, la señora Socorro Ruiz Méndez, madre de los niños, observó esas luces. A pesar de que el ufólogo español Juan José Benítez buscó más información al respecto, no obtuvo nada extra de lo publicado en los periódicos potosinos. Extraterrestres en suelo mexicano. Si hablar de naves extraterrestres resulta difícil, lo es más si nos enfocamos en los seres que las tripulan. Las descripciones hechas por los testigos sobre estas criaturas han sido tantas que hacen suponer que son varias las razas que nos han visitado. A continuación, damos fe de algunos casos registrados en nuestro país. El extraterrestre de Metepec. En México, por el momento, el único video tomado a un presunto extraterrestre es el de la señora Sara Cuevas Tornel, de Metepec, Estado de México, la noche del 16 de septiembre de 1995. La versión oficial de este hecho, proporcionada por Maussan, es que la señora Sara Cuevas, al estar en su casa y observar movimientos en una milpa cercana, sacó su cámara de video para grabar lo que estaba pasando. Sorprendida, descubrió a un enano con 2 antenas en la cabeza y un cuerpo luminoso, calculando su altura en 1,10 m. El ser da pocos pasos, se detiene, voltea hacia donde está la testigo y continúa. En el video se escucha la emoción de Sara. ¿Qué es eso? Es horrible. Diosito, Diosito lindo. Está volteando a verme. Que Dios me perdone. Erika, lo vas a ver en mi video. ¡Qué feo! Es un enano, Erika. ¡Qué horrible animal, Erika! Te lo juro por mi madre. ¡Ya se va, Erika! Maussan, en los programas de televisión donde presentó este video, primero en el noticiario El Despertar, conducido por Guillermo Ortega Ruiz, el 6 de octubre de ese año, y después en el programa de Otro Rollo de Adal Ramones, se enfocaba en explicar lo que contenía, dejando a un lado la historia que Sara Cuevas narraba a otras personas. Sara Cuevas afirmaba que esa noche no solo había visto al extraterrestre, sino también su nave, que tenía un diámetro aproximado a los 8 metros, rodeada por 7 naves de menor tamaño. Lo anterior no pudo filmarlo porque, según ella, la cámara no funcionaba cuando la giraba hacia arriba. Pero la historia no termina aquí. Lo más sorprendente, y que tampoco se tiene en video, es que el presunto ovni aterrizó en la milpa, aplastando y quemando algunas plantas. Después de permanecer escasos segundos, se elevó y partió. La versión no oficial proporcionada por Eduardo Cuevas al periodista Luis Ramírez Reyes, publicada en el diario Novedades del 1 de octubre de ese año, indica que su hermana Sara, quien regresaba de visitar a su madre a eso de las 12 de la noche, se percató que un objeto venía persiguiéndola por la carretera. Ante el temor de ser secuestrada por extraterrestres, aceleró. Al ingresar a su vivienda, fue rápidamente por la cámara de video para grabarla, aunque no lo consiguió. Por su parte, el dueño de la milpa, así como vecinos de la localidad, dijeron no haber visto nada extraño, a pesar de que esa noche estuvieron atentos del cielo, pues continuaban los festejos por el aniversario de la independencia de México. La tierra quemada, que Sara Cuevas indica como evidencia, es tan solo carbón que se utiliza para fertilizar el terreno. Y la zona aplastada no fue por la nave extraterrestre, sino por los curiosos que llegaron al lugar. Por la historia fantástica que relató la señora Cuevas y que no pudo comprobar, su caso fue considerado falso por la mayoría de los investigadores.
Además, el esposo de Sara trabajaba como camarógrafo en el Canal 7 de televisión mexiquense, donde se presentó por primera vez el video el lunes 19 de septiembre. Por lo anterior, se sospecha de un truco fabricado por la pareja. Es muy arbitrario asegurar que el caso es un fraude por este detalle. Además, y siendo honestos, en el video no se aprecia que sea el hijo de la señora Cuevas, disfrazado de extraterrestre, iluminado con una lámpara de mano. Las personas que atacaron este caso así lo aseguraban, pero no pusieron atención en lo siguiente: el cuerpo brilla uniformemente y cuando se aleja, comienza a apagarse por partes, no de inmediato. Abducciones extraterrestres. Aquella noche del 18 de marzo de 1978, William Herman cayó en la cuenta de que había sido secuestrado por seres extraterrestres. Una vez que el ovni se fue, caminó hacia una carretera profundamente turbado. Buscó un teléfono y llamó a la policía. Los oficiales acudieron pronto. Como lo encontraron llorando por la conmoción, solo pudieron suponer que algo grave le había ocurrido y llamaron a su esposa, quien acudió de inmediato. Ninguna cosa más le preguntaron los policías al aturdido William, a pesar de que les dijo la verdad, que había sido secuestrado por un platillo volante durante 5 minutos. Ese se convirtió en el gran detalle. Si su esposa acudió con tanta prisa, fue porque estaba angustiada, pues hacían ya 2 horas y media que Herman había salido de casa diciendo: ahora vuelvo. Era imposible que Herman hubiera estado secuestrado por 5 minutos en la nave extraterrestre. Al parecer, Herman no era un simple humano para las inteligencias que viajaban en las naves voladoras que él había visto tantas veces, con más frecuencia que la mayoría de la gente, y ahora eso quedaba subrayado por su experiencia de aquel día de marzo. Según sus propias declaraciones, difundidas ampliamente en Estados Unidos y en revistas especializadas en el resto del mundo, en los 3 meses que siguieron a su experiencia, Herman no pudo gozar de paz mental. Repentinamente por su cabeza atravesaban imágenes relámpago, recuerdos fugaces y aterradores. Veía un techo lleno de luces e instrumentos semejantes a los de un quirófano, seres repugnantes con ojos enormes. En el momento en que era atraído por la extraña fuerza proveniente del ovni, Herman quedó inconsciente. Despertó tendido sobre una plancha de observación, una especie de mesa ubicada en el centro de una habitación espaciosa y muy iluminada, parecida a la sala de un hospital. De momento creyó que estaba efectivamente en un nosocomio, que al caer sobre los rieles había golpeado la cabeza, pero luego se vio rodeado de 3 seres que lo observaban alrededor de la mesa. Aquellos sujetos no parecían tener cualidades que los diferenciaran entre sí, pues parecían todos hechos con el mismo molde. Tenían características humanas fundamentales. Por supuesto, eran y parecían inteligentes. Poseían 2 brazos, tronco, cabeza y piernas. Sin embargo, su talla era muy pequeña, apenas superaban el metro de estatura, y la cabeza era, comparada con la humana, mucho más grande. Parecían fetos. El traje rojo que portaban parecía tejido. Era de una sola pieza, y la parte inferior iba metida dentro de unas extrañas botas. Su nariz y boca eran apenas visibles, no por su tamaño, sino por lo poco marcadas que lucían. Carecían de cualquier tipo de vellosidad o pelambre, de orejas, pestañas y cejas, pero sus ojos eran bastante grandes, ovales, con iris color café y sin la parte blanca característica de los ojos humanos. Alrededor de la habitación y encima de su cabeza, Herman descubrió un tenue resplandor rojizo, y después juegos de luces que se apagan y encendían en secuencias rítmicas, todas ellas apuntando hacia su persona. En cuanto a sonidos, al principio los 3 seres se limitaron a mirarse unos a otros
como única forma de comunicación. Lo único que se escuchaba era un leve zumbido, proveniente de todas direcciones. Después de observarlo por unos minutos, los seres se acercaron hasta la plancha a una caja negra. En ese momento ocurrió una de las cosas más sorprendentes. Repentinamente, los seres hablaron en un inglés perfecto, como si desde su nacimiento hubieran tenido contacto con esa lengua. Y al tiempo que acercaban la caja negra a diversas partes del cuerpo de William, uno de ellos le preguntó si alguna vez se había roto un brazo. Era cierto, en su infancia, Herman alguna vez se rompió un brazo, y a solicitud del ser que lo interrogaba, hizo memoria y expuso su experiencia. La respuesta que obtuvo fue una enigmática frase: "Está adecuado", pero luego el ser agregó: "Ven, el tiempo es corto". Herman se incorporó para seguir a su interlocutor y entonces tuvo oportunidad de tocarlo. Era como tocar un dulce de malvadisco que cede suavemente a la presión. La consistencia de aquel personaje era también como la de una esponja, sin huesos en el interior. Antes de que Herman fuera bajado de la nave, pudo hablar algunas cosas con sus captores. A pesar de lo extraño que eran ellos, a pesar del platillo volador, a pesar de lo que ellos decían de sí mismos, Herman pensó durante varios minutos que todo eso podría formar parte de un proyecto militar ultra secreto. Aunque luego vinieron varias declaraciones de los seres que cambiaron la percepción de William. Cuando él les preguntó quiénes eran o qué estaban haciendo, ellos contestaron que su lugar de origen se encontraba a 32 años luz de la Tierra, en un par de astros, Z1 y Z2 Reticuli. Según ellos, su misión formaba parte de una red de vehículos con 50 años de presencia en nuestro mundo, que ellos eran astrónomos estelares cuyo objetivo inmediato era realizar un mapa geológico del planeta y experimentos de hidrodinámica y ósmosis invertida. Así que Herman comenzó a estructurar la nada agradable idea de que aquellos seres no eran en absoluto normales o de este mundo, y les preguntó por qué se movían en secreto, como escondiéndose, por qué no se mostraban abiertamente ante todo el mundo. La respuesta recibida fue muy parecida a la que otros les han dado, que primero se acercaron al gobierno de Estados Unidos con fines pacíficos o de investigación, pero que los dirigentes les pidieron otra cosa: tecnología para su armamento. Actualmente, si bien no ha logrado liberarse de todas las dudas que su terrible experiencia le produjo, experiencia que por lo demás solo fue traumática por el enfrentamiento con lo desconocido, pues los seres no le causaron daño alguno, moral o físico, Herman afirma cuando se le entrevista, junto con muchísimos otros contactados, que en su opinión, el fondo de la actividad de los ovnis en la Tierra es de índole espiritual, como si ellos tuvieran una misión especial en nuestro planeta relacionada con el espíritu, la vida interior del ser humano y su progreso no precisamente material. Finalmente, daremos cuenta de la pregunta que Herman hizo casi al final de su estancia en el interior del ovni. ¿Por qué me han escogido a mí para tener esta experiencia? A lo que ellos contestaron: en el futuro tendrá conocimiento de eso que nos pregunta. Fue más o menos la respuesta de sus captores, quienes instantes después lo devolvieron a la superficie terrestre, a la finca aquella, no sin antes encargarse de que William Herman no recordara nada de cuanto había ocurrido en el interior del ovni.